cuando son las 8:38 de este día miércoles 21 de enero de 2026, día post anuncio ministerial, con harta cosa para comentar en este espacio de análisis político, y pasamos inmediatamente a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, al integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, a Cristóbal Saavedra. Cristóbal, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, Cristóbal, a través de las pantallas y aquí en estudio, la integrante de la red de politólogas, Pamela Po, que viene ahí corriendo un poco agitada. Pamela, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, oye, hay harto tráfico pese a ser enero, ¿ah? Pese a ser enero. Sí, parece que las vacaciones van a ser en febrero, o sea, tomar el metro, y ahí uno se da cuenta que está igual que, o casi igual que durante el año. Pero bueno, no es de transporte lo que queremos hablar esta mañana, sino que partir ya de lleno en el tema probablemente del día. Vamos a estar muy pendientes y también comentando lo que está ocurriendo en el sur, pero como la contingencia manda, el gabinete de Kast, que ayer se conoce, hay harto que comentar respecto de esto. Yo primero diría dos cosas antes de darles la palabra. Primero, ni una sorpresa, salvo lo del ministro de Minería, el not ministro, ninguna sorpresa. Todo se comunicó a través de la prensa, y ahí está la pregunta si es que es un diseño, si es que fueron filtraciones. Me da la impresión que hubo una estrategia tendiente a eso, porque incluso con los gabinetes anteriores, el de Gabriel Boric, que también, yo lo comentaba ayer, lo anunció la tercera antes, ¿no?, que el propio presidente, igual hubo algunas sorpresas, igual había por lo menos alguna incertidumbre, dudas, pero en esto fue tal cual lo dijo la prensa, ¿no? Y varias semanas antes, por lo tanto, eso es un elemento llamativo. Y por otro lado, solamente ya como a nivel institucional hay varios egresados de la Universidad de Chile, más variopinto en ese sentido. Hay algunos no como el primer gabinete del presidente Piñera, que eran todos de la Católica, hay varios de la Católica y varios de la Universidad de Chile. Está el ministro de Defensa, la ministra de Salud, ¿no?, entre otros, que para nosotros evidentemente es algo relevante. Y ahí parto preguntándoles, Pamela, ¿cuál es la señal que observan con este gabinete? Ayer, obviamente, desde la oposición había cuestionamientos a algunas figuras en particular, a que este era un gabinete más proempresarial, al tema de los independientes. Este es el gabinete con más independientes probablemente en la historia, ¿no? ¿Cuál es la señal que crees tú que quiso transmitir el presidente electo José Antonio Kast con estas nominaciones? Bueno, yo diría que, primero, la prensa ya sabía, se había filtrado, no fue novedad, entre comillas, excepto lo que tú planteas, algunos nombres. Yo diría que se quiere dar una señal de lo técnico. Es un gabinete que no tiene una composición política, digamos, de los partidos políticos, sino que son gente que viene y proviene, ¿cierto?, de los distintos mundos a los cuales se acoge cada cartera, desde una lógica más tecnocrática. Ahora, el peligro de eso, digamos, para partir un gobierno, es que cuando no hay manejo político, probablemente lo que puede ocurrir es que se echa a andar más lenta la máquina para poder empezar, digamos. Y yo diría que la señal son los primeros 100 días. Es cuál es tu agenda, qué es lo que vas a poner sobre la mesa. Y a mí me da la impresión de que hay muchas personas que provienen del mundo empresarial, que en el fondo a Piñera 1 le ocurrió, digamos, que se llama el mundo que viene como desde las empresas, donde el ritmo, ¿cierto?, del mundo privado es otro, el mundo público tiene otras dimensiones que a mí me da la impresión, y yo espero que lo sorteen. La verdad es que uno no espera que a los gobiernos les vaya mal. Entonces, en ese sentido, yo espero que sorteen, digamos, el componente político, pero es muy importante el primer año. Si el primer año no se coloca una agenda que marque, digamos, el rumbo de los gobiernos, generalmente lo que empieza a pasar, y es lo que más o menos uno ha visto, es que el primer gabinete, la verdad es que no llega hasta el final,
y es como un primer fusible que uno quema, digamos, para después llamar a personas que tienen mucha más experiencia política para poder navegar, digamos, lo que viene después. Entonces, en ese sentido, yo diría que es un gabinete muy tecnocrático, muy desde el mundo empresarial y en el fondo, igual debo decir que me dio un poco de risa eso que tenían una frase, era como de colegio, digamos, como el lineamiento a destacar. Como el sello de cada persona. Sí. Bueno, oye, Tomás Rau, ministro del Trabajo, futuro ministro, y también Jorge Quirós, también son egresados de nuestra universidad, de la Facultad de Economía y Negocios. De hecho, ayer la FEN tuiteó al respecto. Cristóbal, ¿qué decir sobre esto y lo que comentaba Pamela? Bueno, compartir en parte lo que dice Pamela, que esto es una apuesta bien arriesgada, el no tener el factor político imperante dentro del gabinete. O sea, nosotros podemos ver que son personas muy, muy apropiadas para cada cargo y se buscó tal vez al mejor de su entorno para entrar a dirigir los ministerios, pero efectivamente cuando hablamos de un gobierno de emergencia, tenemos que tener ambas cosas complementadas. Yo espero que también en la nominación de los subsecretarios esto se vaya de alguna manera entonando. Creo que por ahí va a ir la cosa. Me imagino que los subsecretarios van a ser mucho más políticos que los ministros. No entendería una lógica absolutamente tecnocrática, y en ese sentido también valorar que hoy día tengamos un gabinete que no haya sido con tanta algarabía, y si se filtró es porque el mismo presidente Kast tenía en la condición de la emergencia, mostró a su equipo de emergencia, a los foros que iba, dependiente de qué se trataba el foro, iba con la persona que iba a asumir la cartera. Entonces, evidentemente la única sorpresa fue el tema de esta no nominación del ministro, que la empresa misma lo había felicitado por asumir este desafío como ministro. Bueno, finalmente tenemos nuevamente un biministro, y en ese sentido dejamos fuera, o se dejó fuera, más que dejamos, se dejó fuera al Partido Libertario, que había tomado la decisión de no estar dentro del gabinete, y en esa lógica también el diputado Kaiser, que habla que le habían ofrecido el Ministerio de Energía, puede ser, o de Minería. Bueno, hoy día tenemos un gabinete que le falta este ingrediente político, evidentemente, pero que va a estar, me imagino, en los subsecretarios y principales asesores de cada ministro. Sí, ahora lo que ocurre, Pamela, habitualmente es al revés, ¿no? Que son los ministros los políticos y los subsecretarios son los técnicos, ¿no? En este caso sería raro que un subsecretario tenga más peso político que el propio ministro. Te dejo esa pregunta, luego agrego lo de que iba a asumir como ministro, ¿no? Montt, que bueno, lo anuncia la empresa, anuncia además que él va a ser ministro, no es como el comunicado de la Fiscalía Nacional, y está la duda qué fue lo que pasó, si esto molestó a José Antonio Kast, el hecho de que se anunciara por otras vías que no fuera la de él, o también se habla de posibles conflictos de interés, pero ahí entramos en el tema de los conflictos de interés, porque hay muchos ministros que vienen del mundo empresarial, el propio canciller, ¿no? Y bueno, ahí uno dice, si es por conflictos de interés, probablemente hay otros ministros que tienen tantos o más conflictos que él. Entonces ahí quizás eso denota algún aspecto de la personalidad del presidente, de cómo va a tomar decisiones, de cuáles son las cuestiones que le pueden molestar y que pueden hacer que él tome determinaciones como esta de último minuto, porque estaba confirmado, de hecho ya estaba puesta la cinta ahí, ¿no? Donde iba a asumir él. Y lo tercero es que llama profundamente la atención que quien ganó la elección fue el Partido Republicano.
¿no? El líder del Partido Republicano, pero fue el Partido Republicano el que sostuvo toda la campaña. Y no hay un integrante del Partido Republicano en el comité político. Es muy llamativo eso, ¿no? Muy atípico. A ver, yo diría que, en principio, efectivamente, las cabezas políticas son los ministros. El subsecretario generalmente lleva la parte técnica de la conversación, digamos, de la cartera. Por eso llama la atención, digamos, que sean tantos independientes. Ahora, yo diría que ahí quien fue nombrado en la SECPRES creo que es vital, digamos, porque es un senador que tiene mucha, digamos, conoce muy bien el tema del Congreso. Entonces creo que ahí, digamos, hay un acierto, pero el resto queda, digamos, como un poco a la deriva, diría yo. Y en ese sentido, llama la atención también este golpe de timón que dio ayer. Yo creo que es una señal, es como decir... Una señal de autoridad. Exactamente, es como aquí el jefe soy yo. Y más allá de que yo me paseé con todos los que iban a ser ministros y que en el fondo la prensa ya lo sabía, era una especulación, siempre lo fue, digamos. Independiente que salió prácticamente tal cual, pero esto lo anuncio yo. No lo anuncia una empresa, yo diría que es como un golpe de timón de decir aquí, esta cuestión soy yo quien corta, digamos, y es como un golpe de timón, o sea, yo lo veo de esa manera, porque en el fondo, como tú dices, hay personas que tienen más conflictos de interés, o sea, figuras complejas, digamos, como Kirchhoff, como que ahí hay temas, hay paño que cortar, digamos. Por lo tanto, yo diría que ahí también hay una señal. Y con respecto a los integrantes del Partido Republicano, a mí me da la impresión que el modelo también elegido más técnico podría empezar a trizarse muy luego, en el sentido de que en Chile se requiere, digamos, de mucha política pública que pasa por el Congreso Nacional. Entonces ahí hay que ver cómo va a comportarse la bancada, digamos, con respecto a lo que el presidente quiera tener como plan para nuestro país, digamos, políticas públicas. Por poner un botón de muestra, por ejemplo, el proyecto de Cielos que el actual presidente electo planteó que quiere proteger, digamos, los cielos donde están los observatorios astronómicos, y cuando se votó, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente, el diputado Mesa, que es republicano, votó en contra. Entonces, ahí hay que ver cómo va a ser ese orden para poder sacar las políticas públicas, y que yo no lo daría por sentado de que estén disponibles, digamos, porque el Congreso funciona, tiene otras lógicas, digamos. Entonces, sería lo más... debiera ser así, de que apoyen las políticas, pero se pueden desordenar. Y por otro lado está el Partido Libertario, ¿cierto?, que va a tirar, o sea, va a ocupar la misma estrategia que ocupó Republicanos para llegar al poder, que es: voy a criticarlo todo para, en el fondo, instalar una narrativa de que lo que se está haciendo no es suficiente. Cristóbal, bueno, lo último que dice Pamela es bien relevante, y vamos a estar a la espera del anuncio sobre las subsecretarías a fines de este mes, donde probablemente hay alguna integrante del Partido Nacional Libertario. Eso todavía es un signo de interrogación. Pero además te agrego la pregunta sobre las correlaciones de fuerza en el gabinete, porque claro, por ejemplo, de tu partido, Renovación Nacional, está probablemente el que va a ser ministro más importante, que es García Ruminot, por su relación con el Congreso, pero es un ministro, ¿no? Del Partido Republicano hay dos ministros, que son Arrau y María José Wolf, pero son ministros sectoriales, desarrollo social y obras públicas, que no necesariamente brillan mucho, dependiendo ahí también las prioridades que le dé el gobierno, ¿no? Pero llama la atención que sean ministros sectoriales. ¿Cómo ves eso? Y el tema de los independientes, que se ha hablado harto, el presidente Piñera tuvo que corregir su primer diseño en el primer gobierno, y también hay que recordar la experiencia con independientes que hemos tenido en la historia reciente. La lista del pueblo, que siempre se menciona, y lo digo porque ser independiente no es sinónimo de ser virtuoso, ¿no? O mejor que alguien que viene de un partido político. Cristóbal. Claro, ni viceversa. Claro. Ahora, claro, los diseños de gabinete permanentemente han sido más bien que el ministro es el político porque es el vocero, porque
porque no es quien representa la cartera, es quien representa al presidente y el jefe de servicio pasa a ser el subsecretario. Bueno, este es un diseño distinto al parecer, y digo al parecer porque no lo sabremos hasta fin de mes, cuando tengamos el listado de los subsecretarios, de los delegados presidenciales tal vez, y ahí vamos a ver cómo se conforma este nuevo gobierno. Ahora, José Antonio Kast ha sido súper claro desde un principio, y él está citando a quien cree que puede hacerlo mejor en este gobierno de emergencia, como lo ha identificado él mismo. Claro, nosotros como partido tenemos a un gran representante de Renovación Nacional, y también porque en el lugar que tiene que estar, creo que es el mejor lugar para aportarle al gobierno, para aportarle a Chile, que es donde hay que conversar, que es el Congreso. José García Ruminot es integrante del Congreso hace harto años. Conoce el Congreso, conoce las dinámicas del Congreso. Se ha dicho mucho esto de que el Congreso, la Cámara, quizás no la conoce tanto, no conoce tanto a los integrantes, pero las dinámicas del Congreso son siempre parecidas. Ahora, cómo voten las personas, cómo lo digan, cómo lleguen a algún acuerdo, lo importante es eso. Lo importante es llegar a ciertos acuerdos que sean en beneficio de Chile, y creo que ahí el senador García Ruminot lo va a hacer muy bien. Creo que va a tener un tremendo aporte en ese sentido, y también ver quién va a ser su subsecretario, que es súper importante en esa labor permanente en el día a día de las conversaciones parlamentarias, y ahí vamos a ver quién es, cómo se compone, y en términos del gabinete político, el comité político del presidente Kast. O sea, claro, no está el Partido Republicano, está representado por él, pero no está el Partido Republicano en lo testimonial. Todo lo que rodea al presidente Kast, todos los asesores son republicanos y van a estar muy involucrados, y tienen bien clara la película de cómo quieren gobernar. Hay que entender, y yo esto lo he planteado varias veces en varios lugares, nosotros nos sumamos en la segunda vuelta a la campaña del candidato en ese entonces, hoy día presidente electo, José Antonio Kast, pero nosotros como coalición perdimos la elección. Entonces tampoco podemos estar exigiendo tanto. Nosotros nos sumamos libremente y en apoyo genuino, y que nos haya invitado al gobierno, estamos súper agradecidos de ser parte de este gobierno que esperemos que recupere Chile. Sí, pues bueno, la otra vez acá lo decía al aire, así que no estoy cometiendo una infidencia. Luz Poblete, expresidenta de Bópoli, decía o insinuaba que había integrantes de su sector que no tenían una intención de integrar el gobierno. Entonces, quizás también tiene que ver con aquello, ¿no? Bueno, Pamela, harto que comentar, lo mismo que ha planteado Cristóbal, la relación de los partidos. No sé si tienes algo que agregar antes de irnos a la pausa, porque cuando volvamos de la pausa, quiero que le entremos de lleno a las cuestiones más específicas, ¿no? Sectoriales, y sobre todo el nombre de la ministra de Seguridad, que es algo que ayer generó harto comentario. No sé si respecto del tema más político general tienes algún comentario. No, mira, solo agregar que, bueno, el nombramiento, creo, a mí me llamó muchísimo la atención, el nombramiento del ministro de Agricultura, Campo, y, bueno, Jimena Rincón en Energía, o sea... porque uno, si lee tweets pasados, por ejemplo, no era muy... de hace un par de años, además. No mucho tiempo. Sí. Entonces llama la atención, digamos, la capacidad de reinventarse y de acomodarse, digamos, a las lógicas de poder. O sea, no es otra cosa, digamos. Espero que les vaya bien también, pero llama muchísimo la atención cómo el cambio de ideas va, digamos, dejando una estela
en la evolución política de cada persona. Uno esperaría más consecuencia con lo que piensa y con lo que dice y expresa, digamos. Sí, da la impresión, Cristóbal, Pamela, que ese tipo de virajes, lo voy a decir así, no genera mucha simpatía en la ciudadanía en general, ¿eh? Yo veía redes sociales, obviamente no es el mundo, pero por ejemplo un posteo del Partido Demócratas que ya va a entrar a su disolución, felicitando a Jimena Rincón, y de los 450, casi 500 comentarios, de verdad que me costó encontrar uno positivo, y eso da cuenta quizás del ánimo que hay respecto de personas que cambian de opinión tan drásticamente y en poco tiempo, porque cambiar de opinión es súper legítimo, incluso puede ser positivo, ¿no?, en algunos casos, pero cuando se da de manera tan drástica y en poco tiempo, claro, genera probablemente estas reacciones. Nos tenemos que... Cristóbal, ¿quieres agregar algo? Sí, solo un punto que agregar a una persona más. El mismo Iván Poduje, sí, también tenía algunos comentarios súper negativos. Ahora, claro, es un gobierno de unidad, es un gobierno de formar un gobierno de emergencia, de citar a los mejores. Bueno, esperemos que lo hagan bien. A mí también me llama la atención, y como también me puede llamar la atención en términos de el panorama político, tener a dos, bueno, no sé si la ministra futura de Bienes Nacionales es militante de Evópoli o no, pero lo era, y Francisco Undurraga, dos militantes de Evópoli, o que fueron militantes de Evópoli, a la misma altura de los partidos más grandes de la coalición, o sea, con más integrantes, tal vez en ministerios que son demasiado, no quiero catalogar ni de abajo ni de alto, pero quizás menos relevante en la coyuntura permanente. Pero bueno, hay dos personas que son de Evópoli, y también uno podría decir, bueno, Evópoli también fue bien crítico, pero también se sumaron en la segunda vuelta, y así fue como también lo hizo Jimena Rincón, como lo hizo el ministro Campo, y todos los que hoy día están tratando de servir a Chile en la mejor de las formas. Bueno, vamos a una pausa y a la vuelta les propongo que entremos de lleno en algunos nombres relevantes, ¿no?, de este gobierno de emergencia, gabinete de emergencia, como lo denominaba ayer el presidente electo. Una es la ministra de Seguridad, que según el reporteo de varios colegas, que yo no tengo por qué poner en duda, fue contactada hace muy poquito tiempo. De hecho, fueron otros exfiscales o fiscales en ejercicio sondeados, algunos que se sabe que tienen una tendencia política cercana a José Antonio Kast, como Eugenio Campos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, finalmente terminó siendo la ministra que ya conocemos. Y bueno, ha generado hartas reacciones por esta relación entre el poder político y el Ministerio Público, si es que esto lesiona o no la independencia del Ministerio Público, si puede haber algún conflicto de interés. Son temas que también se están discutiendo harto, ¿no?, desde ayer. De hecho, cuando ya se sabía de este nombramiento, hay algunos también, de Trinidad Steiner me refiero, hay algunos cuestionamientos también a áreas más sectoriales, como el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Bueno, y Hacienda, que lo mencionabas tú ahí, Pamela. Son las 9:02, hacemos un breve corte y volvemos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy?
Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Este viernes 30 de enero viviremos un día memorable para la música chilena en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Se presentarán reconocidos músicos chilenos del canto nuevo. Nos acompañarán Felo, con 50 años de trayectoria en los escenarios más importantes del país. Eduardo Peralta, destacado guitarrista y autor de canciones con letras irónicas y poéticas. Luis Pipo Guzmán, destacado cantautor y compositor de larga trayectoria. Y Patricio Liberona, quien después de un largo tiempo vuelve a compartir su música en un escenario en vivo. Viernes 30 de enero, apertura de puertas 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Portal Ticket. Con casi 6 décadas de historia, Frutillar vuelve a transformarse en el escenario más importante de la música clásica en Chile. Del 27 de enero al 4 de febrero vive la 58ª edición de las Semanas Musicales de Frutillar, un encuentro patrimonial que cada verano reúne a destacados músicos nacionales e internacionales. Entradas disponibles en semanasmusicales.cl, medio asociado Radio Universidad de Chile. Este día miércoles 21 de enero estamos en el panel de conversación junto a Cristóbal Saavedra y Pamela Po. Bueno, comentábamos con Pamela en la pausa algo que a mí se me pasó, lo tenía anotado en mi libreta imaginaria porque no estaba acá. La entrevista que dio ayer a La Tercera Pablo Longueira, donde no hay ningún desperdicio en esa entrevista, la verdad, que es bien extensa. Y bien reiterativa de el error que a su juicio está cometiendo José Antonio Kast con el diseño del gabinete, con el tema de las improvisaciones. Creo que utiliza muchas veces la palabra improvisación, muchas veces la palabra error. Con el tema de los independientes, habla de este papelón de José Antonio Kast de haber ido a Argentina a buscar a José Luis Daza que le dijera que no, y él habla de que hay varios ministros que son como yogurt con fecha de vencimiento. Cristóbal, parto contigo porque esta crítica viene de tu sector y de alguien con un peso, un tonelaje y una capacidad analítica y reflexiva que no tienen tantos en la política en general, para no decir en la derecha, ¿no? Como Pablo Longueira, y que tiene una experiencia además bien vasta, como para poder entregar este comentario, ¿no? ¿Cómo lo tomas? ¿Qué te parece? A ver, es un comentario y un análisis bastante, yo diría que bastante acertado en la dinámica de la política distinta o la política anterior o la política de los gobiernos como han sido. El gobierno que plantea José Antonio Kast es un gobierno de emergencia y para eso
necesita tener a personas que estén dedicadas ejecutivamente a esto. Entonces, yo me imagino que por ahí va el diseño. Me cuesta creer que sea tan improvisado, porque la verdad es que cuando uno ve la campaña, el diseño, el actuar de José Antonio Kast a lo largo de los años, desde que funda el Partido Republicano, desde que es candidato presidencial, como que nada es muy improvisado, todo es bien calculado. Entonces me cuesta creer que en el diseño final, donde pone la guinda a la torta, que es coronar con el gabinete, vaya a haber sido improvisado. Ahora, claro, uno lee la entrevista extensa y claro, uno que se dedica a la política hace muchos años y lee a Pablo Longueira y le encuentra aciertos en ciertas cosas, yo espero que esté equivocado, espero que le vaya bien al gobierno, espero que no tenga fecha de vencimiento algunos ministros. Ahora, en el realismo político, evidentemente van a haber cambios de gabinete, en el ajuste, en todo eso. Entonces, claro, ser medio pitonizo en eso tampoco, es medio tramposo también. Pero creo que en la práctica de lo que plantea, efectivamente, es más bien en la dinámica de la política, no quiero decir la política antigua, porque no lo quiero menospreciar ni nada, pero sí la dinámica de las coaliciones distintas. Hoy día José Antonio Kast es una coalición distinta, una coalición de gobierno distinta, donde lo que estábamos hablando recién, donde uno se podría imaginar que los partidos que van a estar disueltos o que están en ese proceso, no necesariamente podrían haber estado, y están, como yo te decía, para muestra Evópoli, que tiene, no sé si, por eso no quiero equivocarme, pero al parecer serían 2 militantes, sí, o en la práctica muy cercanos a Evópoli. La Cata Parot también fue en Renovación Nacional, sí, renunció a Renovación Nacional para irse a Evópoli, y en ese sentido, con todos los atributos buenos que tienen, en la dinámica yo creo que esta improvisación no la veo como tal, pero hay que ver también en la experiencia del primer gobierno del presidente Piñera, que la crítica de Pablo Longueira era la misma, sí, hasta que se integró al gabinete. No estoy diciendo que él quiera integrar el gabinete ni que lo haya hecho para integrar el gabinete del presidente Piñera, sino que en el realismo, al final, lo que le faltaba al primer gobierno del presidente Piñera es que no se transmitía bien las cosas que se hacían, y en ese sentido espero que la dinámica que tenga este gobierno sea absolutamente distinta. No, de hecho ayer Pablo Longueira decía, por favor no me llamen, ojalá que no me llamen porque no quiero estar en esa situación. Bueno, Pamela, está bueno lo que comentábamos de Longueira, ¿no? Pero volviendo a lo que señalábamos antes de la pausa, el nombre de Trinidad Steiner, que viene desde la Fiscalía de Tarapacá, ¿no? Regional, que bueno, ella tiene una trayectoria que uno, si la ve en el papel, es muy coincidente con el sello que probablemente le quiere dar José Antonio Kast a ese ministerio, a este concepto del gobierno de emergencia. Ella metió presos a integrantes de la cúpula del Tren de Aragua, tiene conocimiento respecto del crimen organizado, del combate al narcotráfico, que son los problemas que aquejan principalmente en materia de delincuencia, no son los únicos. Y hay que decir que en este gobierno también se han bajado muchos indicadores de delincuencia, pero bueno, está eso y lo que mencionábamos, ¿no? De este paso del Ministerio Público al gobierno, que es algo bien inédito, ¿no? Quizás por eso también genera tantas dudas, tantas suspicacias, porque no es algo que ocurra habitualmente. Ocurre que exfiscales, por ejemplo, el exfiscal Saba Chaguán, que fue candidato, ¿no? Pero después de haber transcurrido varios años, no pasar
literalmente desde el Ministerio Público al gobierno en cosa de semanas, ¿no? ¿Cómo ves ese nombramiento y el perfil de ella? Que hay algunos que señalan, ayer por ejemplo escuchaba, no sé si Mike Torsini o alguien del Frente Amplio que decía, bueno, tenemos que empezar a revisar cómo ha actuado ella, si lo hizo por motivaciones políticas o fue el actuar de una fiscal de manera adecuada. Yo ahí, no sé, yo diría que todos los fiscales pueden tener posición política, pero eso no quiere decir que no hagan bien su trabajo. De hecho, muchos de ellos la tienen, ¿no? Pero como todo en la vida, digamos, pero eso no implica que uno pueda inclinar su trabajo para un lado o para otro. No sé, como comentario. Pamela. A ver, yo diría que no está tan claro hoy en día con todo lo que ha pasado, muñeca bielorrusa, digamos, ha pasado harta agua bajo el puente en materia de justicia, y como un poder, digamos, que el Poder Judicial era como algo como que la corrupción, por ejemplo, se vivía en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo. Teníamos casos, digamos, rimbombantes y digamos que la justicia quedaba como aparte. Pero hoy en día se ve esta relación justicia-política que no estaba tan lejana. Y bueno, los problemas que se suscitan y todas las acusaciones constitucionales, o sea, hay una trenza que no podemos obviar. Es una cuestión que estaba sucediendo. Ahora, en relación a la ministra que va a ejercer, digamos, como ministra de Justicia, yo diría que... Ministra de Seguridad. De Seguridad. Me da la impresión de que es una lógica que se busca de como establecer de nuevo un golpe de timón. Es como, no creo que haya una relación ese nexo política, justicia, ¿cierto? Sino que es una lógica como de esta persona sabe, ha tenido mano dura y por lo tanto quiero ponerle esa impronta, digamos, al Ministerio de Seguridad. De hecho, ella tiene un perfil duro. Entonces, es como proyectar también como esa dureza en la cual quiero tener a una persona que sabe del tema, del crimen organizado y por lo tanto proyectarlo. Porque hoy en día, ¿cierto? Como es un ministerio que es nuevo, tiene que tener una impronta. Entonces, a mí me da la impresión de que eso es lo que se busca, es colocar una impronta más allá de la relación que yo decía desde la justicia y la política, que es un nexo que no estaba tan claro, digamos, que se estaba ejerciendo una trenza por ahí, digamos, pero esa trenza siempre ha estado, digamos. No podemos olvidar que como se nombran algunos jueces, ¿cierto? El Congreso tiene, digamos, el Ejecutivo propone, el Congreso zanja, entonces están relacionados igual los poderes y yo creo que ese es un tema a observar cuando queremos reformar, cuando se habla de reformar el Estado, digamos, es como hacemos este equilibrio, digamos, entre los poderes y esta relación que está y que no es tan evidente. Entonces a mí me da la impresión de lo que su nombramiento tiene que ver más con eso, con la impronta que se le quiere dar a un ministerio nuevo, y espero, digamos, que su expertise, digamos, yo de verdad insisto en que creo que ojalá que les vaya bien. Ahora, tomo un poco el tema de Longueira. Yo diría que Longueira es bien pitonizo en esto, y espero que se equivoque, digamos, pero a mí me da la impresión de que hay nombramientos que no sé si van a pasar el año, digamos. Sí, pues bueno, y eso habitualmente ocurre en los gobiernos, cada vez además no existe luna de miel, pues no, ni siquiera es corta, sino que ya ni existe. Cristóbal, bueno, yendo al nombre de Trinidad Steiner, dentro de todo lo que se habían especulado la última semana, bueno, hace harto rato que estamos con esto, de Rodolfo Carter, Basaletti, ex uniformado en general, que el hecho de ser ex uniformado no te hace tener capacidad de gestión y no te hace ser conocedor de la situación de seguridad del país, ¿no? Por lo tanto, pareciera que el nombre de la fiscal ya creo que renunció, pareciera ser el más idóneo de todos los que conocemos, ¿no? Lo planteo ahí como un punto y también me sumo a lo que dice Pamela de que ojalá que le vaya bien. Ella tiene la experticia, tiene la experiencia también de conocer el aparato público. Lleva 20 años en el Ministerio Público, por lo tanto es alguien que va a entrar con cierto conocimiento, pero el déficit ahí quizás es político, ¿no? Porque es un ministerio que es político, o sea,
tiene gran parte de lo que era el Ministerio del Interior, está a cargo de las policías, por lo tanto el manejo político, no solo técnico, es bien relevante en ese ministerio, y ella como fiscal probablemente no lo tiene, ¿no? Pero bueno, ahí lo planteo, Cristóbal, como algunos elementos, pero tu opinión es la importante. Mira, la verdad es que el ministerio que menos se sabía, y el que fue como el más, como la niña, no sé si el concepto está bien utilizado, pero como la niña bonita de la fiesta, era el Ministerio de Seguridad. Claro, pasó el que iba a ser Rodolfo Carter, que no iba a asumir como senador. Después pasó que iba a ser Basaletti, el general Vial. Entre medio salió la figura de Germán Codina, y tenía que ser alguien muy vinculado a los municipios por lo que implica la relación de la seguridad comunal y la seguridad que llega a las personas. Bueno, y terminó siendo una fiscal, o una, no sé si a esta altura ex fiscal, que nadie lo tenía ni siquiera contemplado. Yo creo que no estuvo nunca ni siquiera en las cómicas que estuviese nominada. Ahora, todos los fiscales tienen luces y sombras, pues sí, son parte del proceso de la justicia. Todos los fiscales se les cuelga algún, dependiendo de cómo persiguen a ciertos crímenes, se les juzga también de manera política. O sea, está el caso de la fiscal Chong, está el caso, bueno, tú lo nombrás, el tema de Sabah Chaguán, que finalmente terminó siendo candidato hartos años después, por supuesto, pero del conglomerado de gobierno hoy día. El caso de Jorge Abbott, yo me acuerdo que en alguna entrevista él decía que había sido militante de la democracia cristiana. El fiscal Valencia, si uno le mira, cuando la nominación lo vinculaban fuertemente también con ciertos alcaldes más bien de Chile Vamos, y que había trabajado para algunas municipalidades. Bueno, en tanto, todos tenemos y todos tienen derecho a pensar como quieran. Si el tema es que es cómo persiguen, porque ahí es donde uno podría decir que hay algún sesgo político. Pero en el caso de ella, los principales atributos son los que se han nombrado. Yo no conozco más de lo que se ha nombrado de haber perseguido y haber encontrado estos líderes del Tren de Aragua, del lugar también donde viene, el fiscal de una zona que está fuertemente intervenida por este crimen organizado, por estas cúpulas del crimen organizado. Bueno, creo que es un buen nombre, creo que es el mejor nombre de los que estaban en la mesa. Yo también comparto que no por haber sido uniformado tú tienes mayores cualidades que otra persona que también se ha dedicado a la seguridad. La seguridad se ve de distintos ámbitos del mundo, tanto desde las policías como desde los persecutores, desde quienes juzgan, desde las personas que se especializan en seguridad de distintas maneras. Y en ese sentido creo que Trinidad Steiner, si no mal me equivoco, así se pronuncia el apellido, es un buen nombre. Vamos a ver cómo el manejo político, cómo va a terminar interviniendo en esto, que va a tener, aquí sí que no va a haber luna de miel. Con esta ministra sí que no va a haber luna de miel. O sea, aquí no va a tener derecho ni siquiera a pataleo, porque es el tema que tiene a la gente en la agenda, y que yo te diría que principalmente eligió a la alternativa de José Antonio Kast, porque es el que brindaba mayores
soluciones inmediatas en el tema de seguridad. Sí, pues de hecho se habla de un diseño donde se dé una suerte de cuenta semanal o mensual de cifras de homicidios, en fin. Y claro, en este gobierno se han bajado, ahí uno puede entrar a discutir si es que comunicacionalmente se ha exhibido también aquello, ¿no? Pero bueno, es un tema que es tan difícil de gestionar y que es un trabajo tan minucioso, silencioso, ¿no? Y de largo plazo, por cierto, no es algo que se pueda cambiar de un mes para otro. Los quiero llevar en estos minutos que nos quedan. Yo sé que la agenda se la ha comido el tema del cambio de gabinete, por algo llevamos hablando tanto rato de esto, ¿no? Pero lo que está pasando en el sur, con focos activos en algunas comunas de la región del Biobío, también en la Araucanía, donde la situación ha ido agravándose. De hecho, el presidente Boric se trasladó ayer en la tarde hasta esa zona. Y en la arista más política, ayer hubo cuestionamientos del presidente y de la ministra Vallejo a Jimena Rincón, futura, a propósito, ministra de Agricultura, por desobedecer las urgencias, que esto es algo que ha pasado mucho en esta legislatura. Pamela, tú lo sabes, ¿no? De que el gobierno pone una urgencia y en el Senado, sobre todo, esto no se cumple a la ley de incendios. Ayer, bueno, la senadora Rincón se defendía, decía que esto es un acuerdo con los ministros, que hasta por ahí nomás. Pero está la pregunta, primero, de cómo se ha gestionado la emergencia, qué medidas se pudieron haber tomado y que no se tomaron, y lo que viene para adelante, ¿no? Que es un desafío bien importante cuando todavía no tenemos el catastro definitivo de los daños que van a dejar los incendios en el sur, ¿no? Le va a tocar una tarea a José Antonio Kast desde el día 1 a propósito de la emergencia, que la emergencia no solamente parece que va a ser de seguridad, sino que también en otros aspectos gestionar esto, ¿no? Ahí, bueno, Pamela, ¿algún comentario o reflexión respecto del tema de los incendios desde la arista más política? A ver, yo estuve el fin de semana allá, así que me pilló allá, mi familia es de allá, así que me pilló allá la emergencia, muy devastador, así que es terrible lo que ocurre. Acá hay varios elementos. Yo diría que hay uno que nunca se han querido hacer cargo, y esto es, ningún gobierno se ha hecho cargo, de cómo se legisla el tema de las forestales. Las forestales hoy en día no entran a estudio de evaluación de impacto ambiental, entonces estás, entre comillas, un poco a ciegas en la profundidad de lo que significa tener monocultivos. Estos no son bosques, son monocultivos, plantaciones. Entonces las dinámicas de las plantaciones son muy distintas a lo que es un bosque. Entonces esto es literalmente colocar como palitos de fósforo uno al lado del otro, porque son además especies que resisten los incendios, tienen esta lógica de que si se queman, se expanden, tiene todo es para, digamos, son especies que no son nuestras. Entonces tenemos un problema, digamos, con el modelo forestal, que está muy desatado en la región del Biobío, diría que parte de la 7ª región y la 9ª. Entonces hay un problema, digamos, que nadie se ha querido hacer cargo. Salvo, digamos, honrosas excepciones como el senador Durresti, que en algún momento presentó un proyecto de ley para que esto se regulara, el tema de las plantaciones, para poder, en el fondo, que no ocurran este tipo de cosas, porque son muy amplias. El ex senador Navarro también en su momento. Sí. Entonces, este es un tema que ha estado presente muchas veces. Por otro lado, y que no han llegado a puerto porque finalmente las comisiones de agricultura empiezan a cercenar proyectos que tienen más una lógica más holística ambientalmente hablando. Por otro lado, es un problema que cuando se dice, por ejemplo, desde el gobierno que quiere asumir, que quieren desregular los permisos. Esto tiene que ver también con eso, porque como no hay una fiscalización, digamos, potente sobre el tema forestal, no se están tomando las decisiones que corresponden. Por ejemplo, los cortafuegos. Un cortafuego es una zanja de al menos 50 metros. ¿Estaban los cortafuegos hechos de parte de las forestales? ¿Quién se lo exige? O sea, ahí hay un tema que no podemos obviar, que tiene que ver con el modelo forestal. Por otro lado, ¿cierto? Diría que acá
hay culpas compartidas en relación al proyecto de ley de incendios, ¿ya? Ese es un proyecto de ley que presentó el diputado Ibáñez. En algún momento el propio diputado lo reformó varias veces porque tenía algún problema en el primer diseño, después lo arreglaron, digamos, con indicaciones sustitutivas, y el gobierno en su momento llegó tarde con una indicación sustitutiva. Entonces, también hubo mucho tiempo, digamos, en que el Ejecutivo no accionó, digamos, el proyecto. Ya, después de cuando se presenta la indicación sustitutiva de parte del gobierno, se le colocan las urgencias, se tramita, sale, digamos, de el primer trámite y va a el Senado, y ahí se queda entrampado, digamos, también porque la presidenta de la comisión no le coloca las urgencias, o sea, no lo colocan en tabla, y también porque se da una dinámica de que las comisiones de Hacienda generalmente están muy sobrecargadas por todos los proyectos con ayer, sí, de todos los proyectos de ley que se colocan en tabla, pero no podemos lavarnos las manos en que esto era una cuestión urgente porque veníamos de un incendio anteriormente. Ahora, el diputado Ibáñez lo había presentado antes, o sea, me refiero que acá igual el Ejecutivo se atrasó en su momento, y entonces cuando un Ejecutivo tramita proyectos de ley después de los 2 primeros años, ahí recién pone atención. Es súper complejo sacar un proyecto, porque uno tiene que tener los 4 años para mover una agenda en la cual tú crees, y además en la que tú vas a pisar intereses. Entonces, yo diría que ahí no se pueden lavar las manos ninguno, ¿ya? Aquí hay una responsabilidad compartida de cómo quiero establecer políticas públicas con interés de Estado, no de gobierno, no de oposición, de Estado. Y este es un tema que no se ha querido abordar en ningún gobierno finalmente, y probablemente no se aborde. Entonces, seguimos en el mismo problema. Claro. Cristóbal. A ver, yo compartiendo prácticamente el 100% de lo que dice Pamela. Hay en la historia de la ley, hay proyectos de ley de esto que datan del año 2005. Y todos los años uno podría saber, yo te podría decir lo que va a pasar en junio en materia de emergencias naturales. Se van a desbordar algunos ríos, se van a caer los árboles encima de los transformadores, vamos a quedar sin luz un par de días, que es lo clásico que pasa permanentemente en materia de emergencia. No estoy diciendo que uno puede prevenir de alguna manera, podando los árboles, qué sé yo, haciendo un catastro. Para eso hay gente más especialista que yo. Y en esta materia lo mismo. Todos los años vivimos con cuántas hectáreas de bosque se nos van a quemar. ¿Dónde se va a quemar? Si se quema en la 7ª región, si se quema en la 8ª, si se quema en la 9ª, si se quema en Valparaíso. Los incendios forestales son parte del paisaje de los veranos en Chile, y no solamente en Chile, en el mundo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos prevenir? Y ahí viene lo que decía Pamela, y absolutamente. No sé quién le va a poner el cascabel al gato, porque en este sentido todos los gobiernos tratan de mitigar esta emergencia permanente, pero se nos va a pasar ahora enero y nos vamos a meter en el Festival de Viña, febrero, y después en el cambio de gobierno, y se nos olvidaron los incendios, y vamos a volver en septiembre a pensar en los incendios cuando empiecen en septiembre, octubre, y ahí ya va a ser tarde de nuevo. Y lo mismo pasa ahora con lo que te decía en invierno. Hay una política de Estado que hay que enfrentar, que es el tema de la emergencia. Nosotros tenemos hoy día un servicio de emergencia o de prevención de emergencia, desastre, que es el Senapred, que hoy día la verdad es que se dedica más que a la prevención, se dedica a la emergencia permanente. O sea, lo que le criticábamos tanto a la ONEMI, a esta oficina que se dedicaba a la emergencia, que actuaba solamente en momentos de emergencia, el Senapred está haciendo prácticamente lo mismo, y con un presupuesto que equivale a 5 veces la ONEMI. Y en ese sentido creo que, entendiendo la dinámica de los bosques, la dinámica de las forestales, la dinámica de los incendios, de la ley de incendios. Mira, a mí me pasaba hace un tiempo atrás, estaba conversando con un alcalde muy amigo mío del sur, y que él, mira, no me acuerdo
no me acuerdo bien la especie, pero había algo que provocaba incendios o era muy inflamable una planta, y el primer año que alcalde, y mandó a cortar todas esas plantas en noviembre, algo así. Era un montón de hectáreas que eran como lo que iniciaba los incendios. No ha tenido un incendio. Entonces, claro, quizá una medida tan básica como cortar esta planta que no me acuerdo cómo se llama, que él me explicaba, ayer hablaba con él, le preguntaba sobre los incendios, me decía, no he tenido, gracias a Dios, no he tenido ningún incendio, en parte porque estas plantas que son como, en vez de un cortafuegos, son como una viva fuego. No la sacaron de raíz, las cortaron, y eso hay que hacerlo permanentemente, me contaba él. Claro, hay medidas que se pueden ir tomando, hay consenso en que hay una política más reactiva que preventiva, que es algo que hay que ir cambiando. Cristóbal Saavedra, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana, que tengas un estupendo día. Muchas gracias a ustedes. Y Pamela Po, igualmente, muchas gracias por participar de este día tan noticioso, ¿no? Sí. Monotemático, pero noticioso igual. Hay hartas cosas que vamos a estar poniéndole atención durante el día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos rápido, estamos un poco pasados, son las 9:34, hacemos un breve corte y a la vuelta está Diana Porras con ustedes.